¿Cuáles son los requisitos entonces de los diáconos? Ese es el primer punto que vamos a ver. Yo quiero primeramente decir lo que no es, lo que no son. Mire, querido amigo y hermano, los diáconos no son superhombres, tampoco son ángeles, ni tampoco son infalibles. Los diáconos son hombres con ciertos requisitos que los vamos a ver en breve, dotados por la gracia de Dios y con un corazón dispuesto a servir. Ese es un diácono. Tiene un corazón para el servicio. Tiene un corazón para servir en el reino del Señor. Eso implica dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la comunidad. Es un siervo, pero un siervo reconocido de manera oficial. En términos generales, todo creyente debe ser un diácono. Todo creyente debe ser un servidor. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él ha venido para servir. Y nosotros debemos imitar su ejemplo. Así que nos preguntamos entonces, ¿quiénes son los diáconos? Bueno, según las Escrituras, son aquellos que tienen una vida personal y familiar ejemplar, acompañado con un corazón para servir al pueblo de Dios. Ahora, las responsabilidades de los diáconos tienen que ver con el llevar a cabo los asuntos prácticos de la iglesia y ministrar a las necesidades físicas de los santos. Como ya vimos en Hechos capítulo 6, que había un grupo de mujeres que estaba siendo desatendidas, viudas, ellos tenían que ayudar en esa área. Entonces vamos a ver los requisitos y por supuesto que para esto vamos a ir al libro de 1 Timoteo, que es nuestra base para tomar el estudio del día de hoy, y vamos a ver allí los requisitos a partir del versículo 8 y leemos hasta el versículo número 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Esa es la primera característica de los diáconos. Esa palabra honestidad que dice la Escritura aquí también se puede traducir como dignos de respeto. Es decir, que son personas respetables. Y esto es una característica, yo diría que positiva, pero las otras tres que vienen después de esta palabra honestidad son prohibiciones que pueden destruir la respetabilidad de una persona. Por ejemplo, dice la Escritura, el versículo 8, deben ser honestos, dice, sin doblez, es una prohibición, no dados al mucho vino, prohibición, no codiciosos de ganancias deshonestas, es una prohibición. Y cualquiera de esas cosas puede echar a perder la credibilidad de un diácono, de una persona. En resumen, el resumen de todo esto es que los diáconos deben ser hombres de integridad, con dominio propio, que viven vidas cristianas consistentes a simple vista de sus hermanos creyentes. Como lo dijeran los apóstoles, deberían ser hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esos son los diáconos. Esto significa que los diáconos tenían que estar controlados por el Espíritu de Dios, no por el dinero, no por el vino, no por una lengua suelta. En sus vidas debían, en otras palabras, manifestar la obra del Espíritu Santo. Solo los hombres llenos del Espíritu Santo son los que pueden ser sensibles a los principios de Dios y a las necesidades de las personas. Una persona que es indolente, dudo mucho que sea un cristiano. Dudo mucho. Solo ellos pueden mostrar la compasión y el amor por Cristo si son llenos del Señor. Y estos, por supuesto, si tienen estas características, no avergonzarán a la iglesia o explotarán al necesitado o a las personas vulnerables. Es decir, que tienen que ser honestos. Esa palabra honestos, en varias versiones se la traduce de diferente manera. Por ejemplo, la Biblia de las Américas lo traduce como que deben ser dignos.
La Nueva Versión Internacional lo traduce, deben ser honorables. Y la traducción en lenguaje actual lo dice, deben ser gente respetable. Es decir, que otros los respetan. Entonces debe ser alguien que es conocido y al mismo tiempo respetado por la congregación. Que de ellos se hable bien por su carácter y por su competencia, cómo se conducen. Todo diácono que es respetable es sabio, es decir, tiene un buen juicio. Tiene un buen juicio. Así que esa primera característica o ese primer requisito de los diáconos es el ser honestos. Lo segundo que dice ahí es que deben ser sin doblez. Sin doblez. Es decir, que deben tener o poseer ellos integridad de palabra. Deben tener integridad de palabra. Alguien dijo una vez que un hombre no vale más que su palabra. Pero ¿qué quiere decir la palabra doblez? Dice que el diácono debe ser sin doblez. ¿Pero qué quiere decir doblez? Bueno, lo que significa aquí es que es decirle a alguien una cosa y otra diferente a otro. A fulano le dijo esto, pero a sultano le dijo lo de acá. No es íntegro de palabra. Ya hay doblez. Este requisito lo que prohíbe es ese hablar manipulador o falso. Detrás de una palabra falsa hay una mente falsa, hay un corazón falso y probablemente una profesión de fe falsa. Por eso que el Señor dijo que tú sí seas sí, que tú no seas no. Segunda de Corintios 1, 17 al 20. ¿Acaso creen que esos planes los hice sin pensarlo bien? ¿O creen que soy como todos, que primero digo que sí y luego digo que no? Pues se equivocan. Dios es testigo de que cumplimos nuestra palabra. Timoteo, Silas y yo les anunciamos el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo no decía una cosa primero y otra después. Al contrario, siempre cumplía su palabra. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Cuando uno lo lee en otra versión, no es muy entendible. Tuve que ver varias versiones para ver cuál era la más clara. Pero esto es lo que quiere decir. Así que el diácono debe ser sin doblez. El tercer requisito del diácono. Leamos el versículo 8, dice, el primero, honesto, el segundo, sin doblez, y el tercero dice, no dados a mucho vino. Rectos, en otras palabras, en cuanto al uso del alcohol. En esto no voy a tardarme mucho, solamente voy a leer unos cuantos textos bíblicos y los textos van a hablar por sí solos. Dice Isaías 5:11, ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los entienda. Vean, no, que yo con vino que estoy bien, ahí con una cervecita. Isaías 5:22. Ay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas. Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Proverbio 23. Del 30 al 35. De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente, pero al final como serpiente muerde, y como víbora pica. Tus ojos verán cosas extrañas, y tu corazón proferirá perversidades. Y serás como el que se acuesta en medio del mar, o como el que se acuesta en lo alto de un mástil. Y dirás, me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más.
Hay gente que bajo los efectos del alcohol sufre trauma y no sienten nada. Es después que sienten. El alcohol es que ha destruido muchos matrimonios. Y ha sido el alcohol la causa de accidentes catastróficos en nuestras vidas, continuamente. Continuamente. Oseas 4:11. La prostitución, el vino y el mosto, o sea, la cerveza, quitan el juicio. ¿Qué quiere decir esto de que te quita el juicio? Bueno, que te lleva por lo general a hablar de manera incorrecta, probablemente a agredir a otros, a matar a otros, a chocar a otros. Te quita el juicio. Ahora dice, no dados al mucho vino, ¿no? Eso es lo que dice la prohibición. Entonces, no es una prohibición absoluta en contra de beber vino. Es una prohibición en contra del abuso del vino. En cuarto lugar, dice el mismo versículo 8, no codiciosos de ganancias deshonestas. El diácono es alguien que debe ser aficionado, debe ser un fan de la integridad financiera y no del dinero. Probablemente cuando el apóstol Pablo escribe esto, tenía en su mente a ciertas clases de hombres con los cuales él ya había tenido mala experiencia. Hombres en particular que probablemente tomaban dinero. ¿Quién sabe si tenía en la mente a Judas, quien es el ejemplo superlativo de ganancias deshonestas, de codicia? ¿Sabes que cuando alguien es codicioso le cuesta dar? Le cuesta dar. Judas hablaba como si se preocupara él del pobre, pero en realidad lo que estaba era preocupado por el dinero. En Juan capítulo 12, versículos 5 y 6, dice la Biblia, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Está hablando Judas, el codicioso. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Digo que probablemente Pablo tenía en mente a cierta clase de gente que era codiciosa. 1 Timoteo 6:5, Pablo lo menciona. Y esta es una carta que está escribiendo a un pastor, al pastor Timoteo. Y luego escribe otra carta a otro pastor, el pastor Tito. Y el pensamiento y la idea es el mismo. En 1 Timoteo 6:5 dice la Biblia, y constantes resillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. La Biblia habla de aquellos pastores asalariados. Qué triste es cuando alguien persigue un ministerio por el dinero. Y la gente se cansa de ver tanta cosa horrible dentro de las iglesias. En Tito 1, 10 y 11, oiga lo que dice el apóstol, dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Ahora, hay muchas referencias a esta manera desagradable ante los ojos del Señor de conducirse que tenían muchos. Lucas 16:14 dice la Biblia, los fariseos que eran amantes del dinero oían todas estas cosas y se burlaban de él. Nos preguntamos por qué el apóstol Pablo tuvo que poner esto dentro de los requisitos para diáconos. Bueno, el asunto es que los diáconos
ustedes saben, tenían que repartir la comida para las viudas allá en Jerusalén. Pero la iglesia fue progresando, fue creciendo, había necesidades, la gente ofrendaba, suplían las necesidades del necesitado. Así que los diáconos probablemente manejaban dinero de otros, ellos manejan dinero de la iglesia. Y donde hay dinero siempre hay problemas. Así que con esto llegamos al quinto y último requisito, que está en el versículo 9 de 1 Timoteo 3, donde dice, con respecto a los diáconos, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Con limpia conciencia. Querido hermano y amigo, aunque tú te olvides de todo lo que yo he dicho, este texto es clave para nuestra vida cristiana. Mira, la vida de un hombre y su doctrina, o lo que dice ser, deben coincidir. Deben coincidir. Es decir, que debe haber armonía entre quien dice ser y lo que cree. Debe haber armonía. Un cristiano, en otras palabras, no puede guardar la fe con limpia conciencia si a la vez está viviendo en inmoralidad sexual. No diga que es cristiano. No puede vivir la vida cristiana con limpia conciencia si está robando dinero. No puede. Si está odiando a su hermano, no puede. Si se ha divorciado, se está divorciando de su esposa cristiana o mezclando la mentira con el evangelio. Si estamos en estas prácticas, yo creo que de alguna manera lo que estamos haciendo es profanar nuestras conciencias. Profanar nuestras conciencias. No debe haber un divorcio entre nuestra doctrina y lo que somos. Y esa es una forma, yo diría que de debilitar nuestras conciencias. Entonces, este texto, el versículo 9, nos dice que guarden el misterio de la fe. Así empieza. Que guarden el misterio de la fe. ¿Qué misterio? ¿Qué quiere decir con misterio? Bueno, antes era algo que no estaba revelado y que ahora ha sido revelado. Eso es lo que significa esa palabra allí, misterio. No es el sentido que le damos nosotros en castellano de que no es algo misterioso, no sé, es un misterio de Dios. No, era algo que era desconocido para nosotros, pero que ahora nos ha sido revelado. Y ahora lo pone en un sentido positivo el apóstol y dice que uno de los requisitos de los diáconos es, como dice aquí, que guarden el misterio de la fe. Aquí la fe define el contenido de la palabra misterio. La fe explica lo que es este misterio. La fe significa las verdades distintivas del cristianismo. Por lo tanto, el misterio es la verdad de la cual está hecha la fe cristiana. Escuche cómo lo traduce la versión Dios habla hoy, este texto. La Biblia Dios habla hoy dice, la verdad revelada en la cual creemos. Es decir, ese misterio en el cual creemos es una verdad que nos ha sido revelada. Y nosotros podemos traducir entonces la frase, el misterio de la fe, como los secretos revelados de la fe cristiana. Ahora, habiendo visto los requisitos del diácono, el apóstol hace como una pausa y dice, mira, los diáconos tienen que ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, dice, y que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Pero luego hace ahí una pausa y dice allí el versículo número 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles.
Es decir, que las cualidades de ese carácter o de esos requisitos que el Señor demanda a los diáconos debe ser primeramente puesto a prueba. Entonces venimos al versículo número 11. Y el versículo número 11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, déjame decirte algo, mi hermano. Yo he tratado de investigar este tema lo más que he podido. Y hay muchos teólogos y comentaristas que tienen diferentes posiciones en cuanto al versículo 11, 12 y 13. Y con una limpia conciencia es que nosotros vamos a poner en práctica lo que entendemos que la Escritura nos dice. No porque en la iglesia de allá hay esto o aquello o funciona así o asado, sino si la Biblia lo dice. El versículo 11 dice lo siguiente: las mujeres. La palabra en original griego que aquí se utiliza como mujeres es la palabra ginaikas, que se pronuncia gunaikas en griego. Pero nos preguntamos, ¿quiénes son estas mujeres? Bueno, sin lugar a dudas, queda descartado que no son en general las mujeres de la iglesia, porque está refiriendo de los requisitos del diácono. Está después del requisito de los pastores y los obispos. Está dentro de otro contexto. Así que no está hablando de las mujeres en general. Porque si decimos que se refiere a las mujeres en general, eso sería forzar a que el texto diga algo fuera de contexto. Cuando se está refiriendo a los requisitos más bien de los diáconos como varones de Dios, como hombres de Dios. Dice el texto: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y parece que a estas mujeres también les da ciertos requisitos cómo tienen que conducirse ellas. Honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Podrían ser esposas que ayudan a sus esposos, o podrían ser, como otros lo sostienen, mujeres que son diaconisas de la iglesia. Digo que este texto no debería ser aislado, sino que más bien debe armonizar con las Escrituras, especialmente sobre el rol de la mujer dentro de la iglesia. Mira, por ejemplo, en 1 Timoteo, que está dentro del mismo libro, el capítulo 2, versículos 9 al 15. Dice allí la Biblia: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y ahí da las razones el Señor. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Yo creo que la mujer tiene un rol valioso dentro de la iglesia. Y ese rol hay que saberlo ubicar. Ahora, lo que sí dice la Escritura es: la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, Pablo no está escribiendo a una iglesia. ¿Sabe a quién le escribe? A un pastor. Y Timoteo tenía que dar esta instrucción a la iglesia en Éfeso. Era una carta, por así decirlo, personal. Timoteo, enseña esto. El rol de la mujer. Por lo tanto, nosotros entendemos que ya con este texto la diaconisa está descartada.
por el rol de autoridad que ejercería sobre los hombres en una iglesia. Ahora, este pasaje, el teólogo Strauch, dice él, está inseparablemente unido a 1 Timoteo 3, del 8 al 13, o sea, al texto que estamos leyendo. Pero el versículo dice, las mujeres, dice allí, asimismo. Y ese es un adverbio. Ahora, ¿cómo interpretamos entonces el versículo 11? Bueno, allí tenemos nosotros tres opciones. Número 1, mujeres que son diáconos. Número 2, mujeres que ayudan a los diáconos. O número 3, mujeres que ayudan a sus esposos. Esas son las opciones que tenemos. Las mujeres que son diáconos, esta opción es descartada no solamente por el contexto de lo que hemos leído, sino que es también descartada porque no se usa la palabra diaconoi, se usa la palabra, como dijimos, gunaikas. Si Pablo hubiera querido establecer el rol, el oficio de las diaconisas, él hubiera dicho a sí mismos las diaconisas, o la palabra diaconoi o diáconas, que estuviera escrito en el original griego, pero no se utilizó esa palabra, se utilizó la palabra gunaikas. Así que esa opción está descartada. La otra opción es mujeres que ayudan a los diáconos, y estas mujeres, según William Hendrickson, dice, son las asistentes de los diáconos en su ministerio de brindar ayuda al pobre y al necesitado. Y dice él, son como auxiliares. Entonces, dice él, se usa la palabra gunaikas y no diácono, porque no tienen, dice él, un título oficial, y tiene sentido. Es decir, no son diáconos en el sentido oficial, eran más bien como ayudantes o como colaboradores o colaboradoras de los diáconos. En tercer lugar estaban ahí las mujeres, la otra opción era las mujeres que ayudan a sus esposos. Y esta interpretación yo diría que es algo como incompleta o defectuosa, porque, volvamos al texto a leer el versículo 11, las mujeres, dice allí, las, ese pronombre personal. Y los que nos gusta leer mucho y escudriñar la Escritura y ver la teología, Pablo era alguien que era muy claro cuando él escribía. Como dice Pedro, algunas cosas tenían difíciles de entender, pero no esta. Esa no era la cuestión con él. Él no dice sus mujeres, dice las mujeres. Las mujeres. Dice, así que cuando nosotros vemos que está esta interpretación con las, decimos que es incompleta o defectuosa, porque si quisiéramos ver que son mujeres que ayudan a sus esposos, debería decir sus mujeres, o sea, las esposas de los diáconos, en lugar de las mujeres. O sea que ahí hace falta un pronombre. Por lo tanto, yo veo que por el momento, con la luz que tenemos, con la luz de lo que hemos estudiado, con la luz de lo que hemos visto, yo me quedaría con el texto o con la enseñanza de que eran mujeres que realmente ayudaban a los diáconos. Ahora el versículo 12 y 13, y con esto ya casi estamos terminando, el apóstol hace como un paréntesis familiar, un paréntesis en la enseñanza, y presenta ahora requisitos familiares. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces ahí podemos entender o tener varias interpretaciones. Número 1, podríamos decir, los diáconos entonces deben estar casados. Y ese es el primer argumento que nosotros debemos para decir, porque dice allí, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Ahora, en la iglesia incipiente o en la iglesia embrionaria, y los apóstoles no se equivocaron,
No está ese requisito porque era una iglesia incipiente, pero es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos ahí varios testimonios de hombres. Por ejemplo, encontramos a un Felipe que es elegido como diácono y tú después lo ves predicando en el desierto. Vemos a un Esteban que es elegido como diácono y después de su corto ministerio es apedreado. Y parece ser que le llora es la iglesia, no su familia. De Pablo dice era soltero, de Pedro dice la suegra, pero de estos diáconos no menciona aquello. Ahora, si ese no es un argumento, el argumento deberíamos, porque eso puede ser una suposición, deberíamos irlo a ver qué es lo que dice la Biblia. Si deberían estar casados, entonces Pablo de alguna manera se está contradiciendo con otra enseñanza que él dio. Mira lo que dice en 1 Corintios 7, 32 al 35. Dice la Biblia lo siguiente: mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto digo para vuestro propio beneficio, no para poneros restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. O sea, Pablo aquí no parece estar en contra de que si alguien es soltero pueda servir al Señor, agradar al Señor en su soltería. No está en contra. Sírvele en esa condición. Sírvele en esa condición. Las otras opciones que tenemos es que los diáconos no deben ser polígamos, es decir, que deben estar casados con una esposa. Los diáconos deben haberse casado una sola vez. Y otros han dicho incluso que los diáconos deben ser fieles y leales a su mujer. Pero creo que probablemente la parte más conflictiva es si los diáconos deben ser o no casados. Con la luz que tengo por el momento, yo me inclino a pensar que los diáconos pueden ser solteros, siempre y cuando gocen de un buen testimonio dentro de la iglesia del Señor. El día que tengamos esa convicción de que el diácono debe ser casado, enseñaremos que el diácono debe ser casado. Así que rápidamente, y esto en 5 minutos, quiero ver el rol del diácono. El versículo 13 nos dice lo siguiente, dice: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Qué precioso, ¿no? Tiene el sello del Señor. Tú eres llamado a diácono. Mira, esa es una posición honrosa. Y es honrosa porque detrás de eso está el Señor. Detrás de eso está el Señor. Es honrosa porque goza del crédito de la iglesia. Es honrosa porque a estos hombres se les puede confiar. Es honrosa porque van a ayudar a descargar al pastor o los pastores de las situaciones para que ellos se puedan dedicar al ministerio de la palabra, a supervisar, a la oración, a gobernar. Por eso es honrosa. Dice el texto: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Si quisiéramos resumir, simplemente lo resumimos con estas palabras. La función del diácono es doble. En primer lugar, es librar a los pastores de una tarea específica. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen algo primario, que es gobernar, enseñar o predicar y orar. Porque los pastores hemos de dar cuenta por las ovejas del redil del Señor. Así que la primera función es librar a los pastores de una tarea específica, pero en segundo lugar, ser agentes de misericordia.
Si entendemos que los pastores, como dije, gobiernan, predican, enseñan y oran, entonces de todo lo que sea adicional a ello, a estos pastores, es que serán librados por el brazo de los diáconos. Qué inmenso privilegio de hombres para servir. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.